Muy buenas noches, amigos, amigas del informativo El Pico del Águila. Vamos a transmitir, estamos en una transmisión y pues parece que todavía no acabo de encontrarle la cuadratura del círculo a esto de compartir pantalla. Inicié el video compartiéndoles una pantalla, pero al dejar de compartir me sacó de la filmación, de la grabación, bueno, de la transmisión más bien dicho. Y ahora, por ejemplo, que quiero compartir, ya no me da la opción de compartir pantalla, pero bueno, ya se las adelanté. Es que tengo que practicar mucho lo de esta ancheta, pero bueno. Bueno, iniciamos con un breve extracto de unos comentarios que estaba haciendo Álvaro Díaz, con su compañero Alejandro Páez sobre una noticia muy importante que están ocultando los medios y que es lo que no se había visto en varias décadas bajo los gobiernos priistas ni panistas. Se ha reducido la pobreza a 13 millones y medio de mexicanos. Ya saben ustedes que en cada sexenio priista y panista había un aumento de la pobreza. En el caso de la Cuarta Transformación, no solo no hubo un aumento, ni siquiera se detuvo el proceso de crecimiento, se retrocedió ese proceso de empobrecimiento. Eso es lo bueno y es lo que están callando los medios. Pero ahorita vamos a entrar en materia sobre ese tema que es muy importante. Vamos a iniciar con un intro, como lo dicen los subtítulos, amigos y amigas, leyéndoles en este jueves 14, estamos a 14, sí, 14 de agosto de 2025, en esta videoemisión en vivo del informativo El Pico del Águila, periodismo militante. Su amigo y servidor, Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo. Iniciamos con nuestro diario base, que es Diario La Jornada, que lo consultamos de manera física y a veces también de manera digital. Vámonos a la portada de la jornada que dice, por cierto, la jornada ha sacado una sección que le llaman genocidio. Y la portada está dedicada a una cancha de fútbol donde están niños y niñas, parece que de diversas nacionalidades, con una manta que dice dejen de matar niños, dejen de matar civiles. Y eso dice la jornada, genocidio, dejen de matar niños, dejen de matar civiles. Y una fotografía a todo color con una cancha deportiva y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho niños. Y atrás hay otros, creo que son adultos o son jóvenes. Les voy a leer el pie de foto. Aunque sin señalar la responsabilidad de Israel por la matanza en la Franja de Gaza durante la final de la Supercopa de Europa, en la que Paris Saint-Germain remontó y venció en penales al Tottenham, en el estadio Friuli de Udine, en Italia, en Udine, perdón, no tiene pronunciación estadounidense. En Friuli de Udine, en Italia, se desplegó una manta sobre el campo de juego en un acto de condena en el que participaron decenas de niños, entre ellos dos refugiados palestinos de 9 y de 12 años. Caray, este tema da para temas de misterio y revelación, las otras realidades, pero bueno, como se dice, no se menciona al pueblo de Israel, un pueblo asesino, un pueblo malvado, y que lejos de ser el pueblo de Dios, es el pueblo de Satanás. Lo digo con plena conciencia. Y nada más ni nada menos que porque el Dios de Israel es Satanás. Y no me refiero a Cristo. El Cristo es otra cosa. Se siguen cumpliendo las matanzas bíblicas que hizo Israel con pueblos que ya les he sacado un tema, una videoemisión dedicada a estos temas bíblicos, donde desaparecieron pueblos enteros. Y pareciera, por estas matanzas que está haciendo en Palestina, que seguimos viviendo en esos tiempos bíblicos. Entonces, este genocidio que está haciendo Israel y que nadie lo para. Y vean el miedo que le tienen a este pueblo, que ni siquiera en la manta, en la leyenda de la manta, ni siquiera se atreven a decir Israel, deja de matar niños. Israel asesino, deja de matar civiles. Eso debiera ser. Y duele mucho, porque verdaderamente lo que está haciendo ese pueblo, lo que está haciendo ese pueblo, es, ya no sé ni cómo calificarlo, de verdad.
No sé qué pensar que hay mucha gente que sigue creyendo que ese pueblo es bendito, cuando es todo lo contrario. Y lo dicen sus hechos, no lo digo yo. Pero bueno, no me clavo con ese tema. Graves consecuencias si Putin frena la paz en Ucrania, amaga Trump. Una buena reunión en Alaska llevará a una segunda con Zelensky incluido, dice. El republicano no especifica cuáles pueden ser las repercusiones, pero ha advertido de sanciones económicas si la cita de mañana resulta infructuosa. Se van a reunir los premieres de Rusia, Vladimir Putin y Grigor Zelensky de Ucrania, pues dice que va a ser en Alaska para tratar de llegar a un acuerdo y parar la guerra. Kiev mantiene la esperanza, capital de Ucrania, Kiev mantiene la esperanza de que se ponga fin a la guerra sin un reparto de su territorio ni de sus recursos. Moscú sigue firme en sus exigencias. El magnate sostiene videollamada muy amable con la Unión Europea. Le daría un 10, dice Trump. Pero ya saben cómo es Trump de bocón. Siempre dice cosas muy alegre, dice cuentas alegres y no es lo que él dice. Le daría un 10, pero bueno, a esa reunión o a esa cita, a ese avance en detener la guerra. Pero bueno, sigue con sus amenazas. Deuda de Estados Unidos con récord de 37 billones de dólares. Ya representa el 123% de su Producto Interno Bruto. Creció más de lo esperado. No sé si ustedes sepan, si no saben se los digo, Estados Unidos, a pesar de que es la potencia mundial, tiene una deuda bastante fuerte con el Banco Central, la Reserva Federal estadounidense. Ya en un programa les dije que, de temas de misterio, que la Reserva Federal estadounidense es un ente privado, no es un ente de gobierno. Esta Reserva Federal de los Estados Unidos, en manos de los judíos, es la que determina la liquidez de dinero en el mundo, es la que genera las políticas económicas y cambiarias en las monedas, es la que desata crisis, ella tiene el teje y maneje y por eso mataron a John Fitzgerald Kennedy allá en 1963, porque él quería hacer algo en contra de la Reserva Federal. Entonces, esta Reserva Federal, los Estados Unidos están endeudados con esa Reserva Federal que solo tiene el nombre estadounidense porque está ahí, pero que es un ente privado. Del 123% ya creció su deuda. Pero bueno, eso es cosa de ellos. Cumpliría 99 años, conmemoran el aniversario del natalicio del líder de la Revolución Cubana. El legado de Fidel Castro sigue vigente, dice el embajador de la isla de México. La otra nota, que es con esa iniciamos el anterior videito que se cortó, de 2018 a 2024 salieron de la pobreza 13.4 millones de mexicanos. Esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Fíjense, 13.400.000 personas en México salieron de la pobreza. Viendo a este extracto de los periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, ellos estaban comentando que la población que sale de la pobreza, gracias a esto, equivale a la población de Tlaxcala, a la población de Guadalajara, a la población de Monterrey y a la porque son 4, no, Puebla no, me equivoqué. La mencionaron, pero luego la sacaron. O sea, 13.400.000 personas que han dejado de ser pobres equivalen a la población de la Ciudad de México, de Tlaxcala, de todo el estado de Tlaxcala, a la población de Monterrey y a la población de Guadalajara. O sea, 3 grandes urbes y un estado. Recuérdese que la capital más grande, ¿cómo podríamos llamarle? La más avanzada es la Ciudad de México. Le sigue Monterrey, capital de Nuevo León. Le sigue Guadalajara. O sea, las 3 principales capitales de nuestro país, su población, más la población de todo el estado de Tlaxcala, ese número de población es el que salió de la pobreza. O sea, a ver, espero que no se hayan confundido.
Los 13.400.000 personas equivalen a la población de esas tres grandes urbes mexicanas y del estado de Tlaxcala. O sea, así de grande es la magnitud de esta gran proeza que se consiguió bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ya pueden los fachochairos hacer su berrinche y llenarse de mentiras, porque esto es una realidad. Y miren, ya iniciamos con esta noticia y vámonos duros y tendidos con esta noticia. INEGI, salieron de la pobreza 13.4 millones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nueva metodología considera vivienda, salud, educación y alimentación. O sea, no nada más se está midiendo el ingreso, se está midiendo el avance que estos 13 millones y medio de mexicanos tuvieron en vivienda, el avance que tuvieron en salud, en acceso a la salud, el avance que tuvieron en educación y en alimentación. O sea, son rubros muy importantes de una población. Y que, como decían los periodistas, es una noticia importante que los medios chayoteros están callando, no quieren dar a conocer esta noticia. Que ya hoy jueves la presidenta habló algo hablaron ahí sus invitados. Yo no vi completo nunca veo completo la mañanera, pero vi que iba a hablar sobre ese tema. Entonces yo creo que ya se habló de esta gran proeza del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y me llega a la mente las estupideces de Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, cuando hace unas 3-4 semanas dijo: México ya tronó y vamos a buscar una alternativa para sustituir a este gobierno que ha destruido el país. ¿Cómo es imposible comparar las estupideces que dice la derecha, la soberbia que los lleva a inventar mentiras e infamias, y no tienen un autorrespeto? O sea, Alessandra no se respeta. O sea, yo no me permitiría decir una babosada sabiendo que es falsa y que me van a tachar de falsario y de farsante, pero no tienen ni siquiera dignidad propia a la derecha. ¿Cómo no? Es imposible dejar de comparar las tonterías que dijo Alessandra Rojo de la Vega. A ver quién la sigue en su movilización del 31 de agosto de que se va a dar otro evento importante tocante a la vieja Suprema Corte, pero ese ahorita lo tocamos. A ver cómo le va. Que ella como jefa delegacional, como alcaldesa, no está para estar alborotando, pero que lo haga. Yo creo que todo el mundo nos tiene sin cuidado que lo haga. Pero ¿cómo se exhiben? ¿Cómo va a tronar México cuando, lejos de crecer la pobreza, se disminuyó? Y ahorita vemos el porcentaje. Fíjense, los salarios subieron el 116% en ese periodo de 2018 a 2024, sexenio de Andrés Manuel López Obrador, subió el 116%. ¿Cuánto subía bajo los gobiernos del PRI y del PAN? El 0.05%. No llegaba ni al 1%. ¿Cómo va a tronar México? Así como dicen, por el amor de Dios, ¿no? Pero bueno, yo más se los digo porque estas noticias las escuchamos, las vemos, ¿no? Y es donde conviene hacer la comparación y decir: órale, demuéstrame. O sea, ¿quién la va a seguir de mexicanos bien intencionados? Nadie en su marcha. Pero digo, yo solo lo hago para ejemplificar cómo se comporta la derecha. De verdad es que esto da pena ajena. Entonces, y lo importante es que están midiendo 4 rubros: vivienda, salud, educación y alimentación. Y si tomamos en cuenta el ingreso, que también se mejoró, el 116%, son 5 importantes rubros que están marcando ese gran éxito de la Cuarta Transformación en su primer sexenio bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vámonos rápido con la nota. Es de Clara Cepeda, dice: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, confirmó ayer que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, periodo que comprendió la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En 2024 se encontraban en pobreza, fíjense, en 2024 se encontraban en pobreza 38.5 millones de personas, y en 2018 sumaban 51.9 millones. Aquí empezó la reportera al revés. O sea, en 2018 había casi 52 millones de pobres.
el 51.9, lo cerramos en 52 millones de pobres. Había en 2018, cuando apenas entra el gobierno de López Obrador. Y a 2024, cuando termina, de esos casi 52 millones, se baja a 38 millones y medio. 38, 48, sí, bueno, ya se habló aquí, son 13 millones y medio de personas que dejaron la pobreza. Y dice, el INEGI hizo esta estimación con base en una metodología que contempla no solo los ingresos económicos, sino también el acceso a los derechos sociales como vivienda, servicios de salud y educación, así como alimentación, indicadores usados para medir la llamada pobreza multidimensional. Esto quiere decir que se siguió una metodología científica que no tiene nada que ver de rasgos políticos ni ideológicos, que por cierto, eso mencionaban los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez, que Televisa, aunque no desean los nombres, yo sí los digo, Televisa, Televisión Azteca, Imagen, y todos los diarios, sobre todo el Universal, el Reforma, todos paran de contar, no estaban mencionando esta noticia, al menos con la importancia que tiene, y que estaban callando esta noticia, porque no les conviene que la gente sepa, como si hiciera falta que la gente lo supiera, que la gente sepa que está haciendo un éxito el cambio de dirección que se dio en el país a nivel político desde la presidencia de la República. Entonces, aquí sacan unas gráficas, pero no vamos a meternos ahorita con eso. Dice, al presentar por primera vez su reporte de la pobreza multidimensional, el INEGI no detalló las razones que condujeron a la disminución de la pobreza en el país, pero ese comportamiento coincide con el incremento del 116.4% real a los salarios mínimos y con el aumento del gasto en programas sociales durante el sexenio pasado. Fíjense qué importante, esto corrobora lo que yo les digo, que esto estaba fuera de elementos políticos, porque el INEGI, aquí dice la nota que el INEGI no está diciendo a qué se debe que 13 millones y medio de mexicanos hayan abandonado la pobreza. Eso es la mejor garantía de que no hay elemento político. Pero sí coincide, dice la reportera, con que hubo un incremento en los ingresos de los mexicanos del 116%. ¿Sí? Y que además aumentó el gasto programable, el gasto programado para los programas sociales. O sea, aquí tenemos, para cerrar la nota y no leerla toda, porque sí es muy extensa la nota, aquí confluyeron una serie de factores. El primero fue el cambio de política en el gobierno que implementó la Cuarta Transformación. Y parte de eso fue el incremento en los salarios mínimos. El acceso a estos derechos sociales, como ya se dijo, acceso a la salud, vivienda, déjenme ver qué más, dejar acá mi notita. Son 4 rubros que me parecen son muy importantes esos rubros que están mencionando, porque verdaderamente es, fíjense, vivienda, salud, educación y alimentos. Y estarán de acuerdo con su servidor de que son factores de vital importancia. ¿No va a ser importante la salud de los mexicanos? Se aumentó ahí el acceso a la salud, la alimentación, mejoró la alimentación de los mexicanos, o tuvieron acceso a la alimentación, educación, vivienda. O sea, es verdaderamente algo que sí tenemos que conocer y festejar, que se hayan medido estos 5 rubros. Repitiendo, es los ingresos de los mexicanos se fueron al 110, aumentaron el 116% en comparación con pónganle ustedes el 1% que subía durante el PRI y el PAN, que no llegaban ni al 1%. O sea, el salario mínimo durante los gobiernos prianistas aumentaba 1%. Aquí aumentó el 116%. O sea, el 115% más que según los prianistas daban. ¿Se acuerdan cuánto le aumentaban al salario mínimo? 2 pesos por día. Eso era todo el
jodido aumento que ponían. Pero bueno, 5 rubros. El ingreso, el aumento de los ingresos al 116%. Acceso a la vivienda, acceso a la salud, acceso a los alimentos y sobre todo, educación. Esos son los 5 rubros. No me los puedo grabar los 5, pero son vitales. Tanto la educación como la salud, la vivienda, los alimentos y el ingreso. Pues debemos de veras de estar contentos porque esto es un gran logro. Vámonos con la siguiente nota y que es lo que encabeza esta videoemisión. Pues con la novedad, compañeros, amigos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la todavía Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está presidida todavía por Norma Lucía Piña Hernández, ha citado de manera sorpresiva a un pleno extraordinario el 31 de agosto, un día antes de que entre la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa convocatoria de Norma Piña se la ha sacado de la manga y no ha dicho para qué quiere esa reunión, pero se está especulando y se está incluso pues elaborando algunas teorías de por qué Norma Piña cita precisamente un día antes a una reunión extraordinaria que no estaba contemplada. 1, no estaba contemplada. 2, no dice sobre qué temas va a versar esa reunión extraordinaria. Y 3, por qué el último día antes, un día antes de que entre la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí, como ya estamos acostumbrados a las chicanadas de esta señora, que fue hechura de Enrique Peña Nieto, porque él fue quien la colocó como ministra, cuando concursó para un lugar en 2015 para integrarse como ministra de la Suprema Corte, de 6 integrantes, de 6 postulantes en 2015 para la Suprema Corte, ella quedó en 6º lugar y Peña Nieto la puso de todas maneras a ella por encima de los otros 5 que habían salido mejor evaluados que ella. Para que se den una imagen y una idea de por qué Norma Piña fue la enterradora del Poder Judicial corrupto. Y ahí hasta podríamos decir, irónicamente, gracias Norma Piña por esa torpeza de enfrentarte, de ponerte a sanción con las patadas, que es el pueblo, y saliste toda madreada. Pero qué bueno, porque si hubieras negociado con López Obrador, él te hubiera permitido continuar bajo algunos cambios que le dieras al pueblo. Pero qué bueno, tu torpeza nos favoreció como pueblo. Pero bueno, es ironía el agradecimiento porque no tenemos nada que agradecerte. Bueno, tanto ha llamado la atención esta reunión, ha despertado, pues, no sé, sí, algunas teorías, especulaciones, imaginaciones. ¿Para qué? Que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum está intrigada, más que intrigada, está exigiendo saber por qué está haciendo eso. Y miren, vamos a ver nada más un breve extracto de esta nota que es la más importante. Dice, siendo irónica, dice nuestra presidenta en este encabezado de la nota: ¿resolverá la Corte el tema de los deudores del sistema de administración tributaria, el SAT, en la sesión extraordinaria? Ironiza Sheinbaum. Lo cierto es que ya se van y habrá aire fresco, expresa la presidenta. Y dice, los ministros salientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron convocados por Norma Piña para una reunión extraordinaria antes de dejar el cargo el día 31 de agosto de este año. O sea, como dije, esto se lo sacó de la manga. Le hicieron una pregunta en la mañanera el día de ayer a la presidenta en su conferencia y ella contestó, o más bien dicho, en su respuesta, exhortó a los actuales ministros a explicar por qué convocaron a una reunión extraordinaria el 19 de agosto. O sea, el 19 de agosto fue cuando, a ver, ¿cómo está? Porque todavía no llegamos al 19. Vamos a ver mejor bien la nota. A pregunta sobre el tema, la mandataria exhortó a los actuales ministros a explicar por qué se convocó a una reunión extraordinaria el 19 de agosto con posible extensión al 28 para resolver asuntos electorales. A ver, entonces la nota quiere decir
que la convocaron para el 19 de agosto y se puede extender al 28 de agosto. Pero sigamos leyendo. Sí, que digan por qué están llamando a una reunión extraordinaria. Porque ayer martes era la última sesión ya de la corte del pasado, vamos a decir. O sea, el día de ayer martes era la última sesión de la Suprema Corte. Pero está convocando para el 19 con miras a extenderse al 28 de agosto. Pero vamos a ver por qué están tocando el día 31 también. ¿A poco? Dice que digan por qué están llamando a la reunión extraordinaria. Porque el martes era su última sesión. ¿O qué? ¿A poco hasta el último momento van a querer echar para atrás la reforma al Poder Judicial? Y ahí está el meollo del asunto. Se está sospechando que Norma Piña, el último coletazo de ese gran cocodrilo, ya ven, tiene una colota, dicho en buena lid, en buena forma. Ese coletazo puede ser que va a hacer caso de algunos recursos que se han interpuesto en contra de la elección de 2 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esos 2 magistrados son los nuevos que ganaron, obtuvieron los votos suficientes para integrarse y complementar a los 7 miembros del TEPJF. Recuérdese que está con 5. Bueno, esos ministros ganadores fue Claudia Valle Aguilasocho y un señor de apellido Batis, déjame ver su nombre que aquí lo anoté, Gilberto de Guzmán Batis. Es decir, Gilberto de Guzmán Batis y Claudia Valle Aguilasocho son los 2 ministros ganadores que se van a integrar a los 2 Felipes. Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto, Yanín Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón. Ya se complementarían lo que estipula la Constitución, que deben ser 7 magistrados del TEPJF. Ahorita hay 5. Bueno, están inconformes y han metido recursos para que sea desconocida esa elección. Y es ahí donde viene la sospecha que para eso se van a reunir el 31 de agosto, que está disfrazado con una convocatoria para el 19 de agosto, donde dice Norma Piña que podría extenderse al 28 de este mes, culminando el 31 de agosto en un pleno de la Suprema Corte. Entonces, si pretende eso, la presidenta también lo dijo, porque se pregunta a la presidenta qué sentido tiene que una saliente y moribunda Suprema Corte haga una reunión o convoque a una reunión extraordinaria. ¿Bajo qué temas? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué no se abre y dice de qué va a ser? ¿Qué sentido tiene una reunión? Dice la presidenta. Y es donde aquí la presidenta pone el dedo en la llaga. Dice, hay, de acuerdo con la Constitución, una sola forma en que la Corte puede intervenir en cuestiones electorales. Porque finalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral no podría decidir sobre sí misma, supuestamente, sostuvo ante una posible intervención de la SCJN. Vamos a desglosarlo más despacito. Estos recursos que se han interpuesto en contra de la elección de estos 2 magistrados, obviamente los tendría que calificar primero el INE y luego el Tribunal Electoral. Y lo que dice aquí la presidenta es cierto. De acuerdo a la Constitución, se supone y se entiende que el Tribunal Electoral no puede calificarse a sí mismo, pues los 2 integrantes son del Tribunal Electoral y quien va a decidir si fue buena o no fue buena la elección va a ser el Tribunal Electoral. Como dice la presidenta, porque la presidenta lo deja en duda, supuestamente el Tribunal Electoral no puede calificarse a sí mismo si acepta a sus nuevos miembros. Es lo que, de acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum, le abriría cancha a que se meta a la Suprema Corte y decir, a ver, Tribunal Electoral, hay recursos en contra de 2 de tus integrantes y tú no puedes participar en juzgarte a ti mismo, entonces voy a entrar yo.
Y se sospecha y se especula que en esa reunión del 31 de agosto pueda echar para atrás la elección de estos dos ministros, aunque la presidenta abarcó toda la reforma electoral, eso ya no puede ser, ya es ley constitucional, y la Suprema Corte no tiene ninguna facultad para desconocer una ley constitucional, ¿no? Pero bueno, vamos a leer cómo lo dijo la presidenta. En torno al anteproyecto de... bueno, este es el presupuesto. Es del mismo tema, pero bueno, por aquí lo había dicho. Aquí dice: ¿a poco hasta el último momento va a querer echar para atrás la reforma al Poder Judicial? O sea, la presidenta estaba poniéndose muy pesimista, ¿no? De que en el último día, antes de cesar sus funciones, vaya a echar para atrás la reforma judicial. No, no puede. Lo que yo supongo es que sí temo que vaya a decir, ¿saben qué? Se aceptan los recursos en contra de la elección de los dos ministros de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es, como dije, Claudia Valle Aguilar Ocho y Gilberto de Guzmán Batis. Eso sí es lo que puede hacer, pero es un temor que se tiene. Por otra parte, también se tomaron atribución estos ministros de la vieja y corrupta Suprema Corte, ya que elaboraron un presupuesto para 2026 con un incremento del 12.7% en comparación con 2025, que equivale a 5.869.743.404 pesos. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum: autorizaron un presupuesto altísimo, pero bueno, ya viene la nueva corte. Esta nueva corte lo tendrá que revisar, ese presupuesto que solicitaron. Llega aire fresco al Poder Judicial, y lo cierto es que la vieja Suprema Corte ya se va. Pues, ¿cómo la ven ustedes desde ahí, compañeros, compañeras del informativo El Pico del Águila? Esto es verdaderamente, pues sí llama a muchas sospechas. Bueno, ya hemos leído, ya hemos comentado las dos, lo del INEGI, lo de la pobreza, salen de la pobreza 13 millones y medio de mexicanos, lo que pretende la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vámonos con la otra nota, que dice, esto tiene que ver con los 26 capos que fueron expulsados hace 2 días hacia los Estados Unidos, y que se quedaron algunos tópicos. Y obviamente al gobierno, pues sí, siempre le tiene que estar pendiente de lo que se diga de sus actos, ¿no? Entonces, pues ya empezaron las críticas, que está entregando a mexicanos, que violó la ley, porque no hay ninguna figura jurídica que ampare esa expulsión o esa entrega de capos a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero dice aquí: por seguridad del país, envío de narcos, por seguridad del país, envío de narcos a Estados Unidos. Claudia Sheinbaum: es una decisión soberana, subraya. La segunda entrega no fue a petición de Trump, apunta, tampoco responde al acuerdo bilateral en la materia, señala. Pues aquí la presidenta nos deja un poquito en ¿what? O sea, entonces, ¿a qué se debió? Pero dice: la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno de Estados Unidos haya solicitado el traslado de 26 integrantes de grupos del crimen organizado. Se trató, dijo, de una decisión soberana que tiene que ver con la seguridad de México. Aquí la presidenta está diciendo: es que no me lo solicitaron, es una prioridad de nuestro país de liberarlo de este gran riesgo que entrañan los criminales narcos que están en nuestro país, y finalmente son delincuentes reclamados por los Estados Unidos. Dice: a la pregunta sobre qué sentido tiene seguir entregando a Washington a criminales con los que en ocasiones las autoridades estadounidenses negocian libertades u otros beneficios a cambio de información, y pese a ello sigue el golpeteo a México por el tema del narcotráfico, y la mandataria respondió: en todos estos casos no es en los de extradición o envío de miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por seguridad de nuestro país. Bueno, yo siento que se enreda un poquito. Respondió la presidenta: en todos estos casos no es en los de extradición o envío de estos miembros de la delincuencia organizada. La decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas, no tiene que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen demandas de extradición, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. O sea,
Dice la presidenta que, porque le preguntó a la reportera, ¿no? Que qué caso tiene que México siga haciendo entrega de capos, de criminales a los Estados Unidos, si finalmente cuando llegan allá, estos delincuentes, estos narcos, negocian con las autoridades estadounidenses reducción de sus penas o quedan libres de sus penas por información que le sacan los Estados Unidos. ¿Qué caso tiene? Si van a negociar luego sus libertades allá. Pero además dice, también qué caso tiene si esto no es el golpeteo que sigue haciendo los Estados Unidos sobre México. Y es cuando la presidenta dice, bueno, es que esto no se hizo a petición de ellos. Esto fue una decisión soberana del país. Y ellos no nos lo pidieron. Claro que, pues aquí esto se escucha un poquito, pues medio raro, ¿no? Porque, pues, cómo no le van a pedir, cómo nos va a entregar a Estados Unidos si no medio una petición, aunque la presidenta reconoce que muchos de ellos tenían pedidos de extradición hacia los Estados Unidos. O sea, de esos 26 líderes narcos, ya había petición de extraditarlos a Estados Unidos por los propios Estados Unidos y deciden enviarlos. Y aquí es donde va a caer va a haber una contradicción. Pues miren, los políticos son así. Dice, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijeron que la acción se realizó en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta es la contradicción, porque la presidenta dice que no hubo pedido de Estados Unidos. Y aquí, tanto Harfuch como Guess Manero están diciendo que la entrega se hizo en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, insistió en que no hubo petición de la Casa Blanca. Pero bueno, a mí francamente me parece sin importancia el motivo. O sea, si hubo petición o no hubo petición, me parece que es irrelevante. Sheinbaum apuntó que la entrega a Washington de estas personas vinculadas al narcotráfico tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad. Son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país y las toma el Consejo Nacional de Seguridad a partir de un análisis. Pero miren ustedes, no sé cómo lo vean, compañeros, compañeras, pero a mí hasta me parece una medida inteligente que el gobierno mexicano esté expulsando a estos criminales. Y lo voy a decir por lo que ahorita van a enterarse de lo que dice Omar García Harfuch de estos sujetos. Me parece que por eso catalogo de irrelevante si lo pidieron o no los Estados Unidos, aunque por lógica lo pidieron. O sea, eso es súper lógico. O sea, no creo que ningún país lo sorprenda. Oye, ahí te van 26 criminales que tengo y que tu gobierno los ha pedido vía extradición. Pero yo te los doy una vez, ¿no? No nos esperemos a la extradición, te los doy una vez. O sea, tuvo que haber ahí habido un acuerdo y Harfuch lo está reconociendo cuando dice que fue una petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Yo imagino que fue algo así como, oye, te pido la extradición de tantos líderes narcotraficantes. ¿Por qué no me los entregas de una vez? Tú tienes una ley de seguridad nacional. Tú tienes una constitución donde se está contemplando la facultad de ustedes. Y la presidenta, no sé, ha dicho, bueno, pues aceleremos esto. Esa es una interpretación de su servidor. ¿Qué dijeron Harfuch? En el traslado de capos no se aplicó la ley de extradición, aclaran la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. O sea, Alejandro Guess Manero y Omar García Harfuch. Fíjense, no se aplicó la ley de extradición. Dice, los integrantes del Gabinete de Seguridad señalaron que los 26 capos llevados a Estados Unidos el martes, aún privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas mismas que no se pueden prohibir por respeto a sus derechos humanos. Esto lo criticó mucho la vocera de la derecha, Carmen Charistegui, en la mañana, cuando dijo, ¿quiere decir esto que el gobierno no puede impedir que estando tras las rejas sigan operando? Pues que nos diga Carmen bajo qué gobierno se impedía que siguieran operando. El Chapo seguía operando en el gobierno de Vicente Fox.
y se les escapó a Vicente Fox, por cierto. 2 fugas del Chapo Guzmán. Todos los que agarraban aquí, los narcotraficantes que agarraban aquí en México, bajo el gobierno del PRI y del PAN, seguían operando. Y eso no ha cambiado por lo que está diciendo Omar García Harfuch aquí. Pero eso no es responsabilidad de la presidenta, entiéndanlo, fachochairos. No es responsabilidad de la presidenta. Eso es cuestión de la Fiscalía General, y ni de la Fiscalía, sino del sistema penitenciario. No sé cómo se le pueda llamar a eso. El Poder Judicial. O sea, esa es cosa del Poder Judicial. Es cosa del sistema penitenciario. Pues de modo que la presidenta vaya o destine una guardia en los penales para que no los dejen entrar y sigan operando. Que además García Harfuch está diciendo aquí que aún privados de su libertad y están encerrados, mediante las visitas que recibían, que son sus derechos humanos y que no se les puede prohibir que tengan visitas, pues en esas visitas ellos daban instrucciones para que siguieran realizando operaciones delictivas y criminales. Por eso, y me parece una razón muy fuerte de García Harfuch, por eso los mandamos a los Estados Unidos. Pero hay otras razones. En una conferencia de prensa realizada en instalaciones de la SSPC en la Ciudad de México, y en la cual estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Pedro Morales Ángeles, García Harfuch expresó que las visitas que recibían los delincuentes eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad. Pues sí, están recibiendo visitas que no se les puede prohibir por ley, están dando instrucciones y sigue la criminalidad, aunque ellos estén encerrados. Mejor los mandamos de una vez antes de que el corrupto Poder Judicial lo libere y nos quitamos de problemas. Continuamos. Gues Manero, por su parte, dijo que esta entrega se hizo en base a las leyes de la Constitución mexicana, a la Ley de la Seguridad Nacional y a la Convención de Palermo, donde se reconoce que los estados, entiéndase países, tienen el deber primordial de ver por la seguridad nacional de sus conciudadanos. Y esto ya lo dije yo en la videovisión de cuando entregaron la 29, que efectivamente México es una valoración sobre la Convención de Palermo, donde se faculta a los gobiernos, a todos los gobiernos del mundo, a que por cuestión de seguridad puedan acelerar los procesos de extradición, que no es extradición la figura jurídica, solo lo utilizo para que sepan a qué me refiero, para acelerar esos procesos de expulsión, de extradición, bajo la figura de una expulsión o de una entrega, ¿no? Bajo el amparo de la Ley de Seguridad Nacional, en este caso de nuestro país. García Harfuch aseguró que muchos de los entregados habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad. Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada. Ahí está. Chútense esa para que veamos la otra razón. O sea, muchos de ellos estaban en litigio, ser trasladados a cárceles de menor seguridad, siendo ellos criminales de alta peligrosidad, y que muchos de ellos estaban gestionando ya su libertad. Nada más imaginen ustedes que no se hubiera sustituido a la Suprema Corte, que no se expulsara a estos criminales. En 2026, 2027 ya estarían fuera otra vez. Pero miren, aquí hay que reconocer esa visión de futuro de la Cuarta Transformación. Con el apoyo del pueblo, por petición del pueblo, se cambia el Poder Judicial para que no libere delincuentes. Y ya como ejecutivo hay que sacar a los que se han amparado incluso y que siguen operando tras las rejas, y que por los derechos humanos no podemos prohibirles que tengan contacto con sus subalternos en las visitas. Entonces, de una vez aceleremos. Entonces yo creo que esto fue una de las medidas más acertadas que ha tenido en materia de seguridad pública y seguridad nacional nuestro gobierno de la Cuarta Transformación en su segunda fase, en lo que le llaman el segundo piso de la Cuarta Transformación. Pues amigos y amigas, los dejo, ya es nochecita, ya son las 11 de la noche. Espero que pues les haya gustado el tema, y saben que protéjanse, abríguense, porque tuvimos otro chubasco tremendo más. Parece que se volvió a dar otro problema en la estación San Antonio Abad, y el día de anterior me pareció una explosión según los medios. O sea, están cayendo chubascos verdaderamente terribles, tremendos. Así que si no tienen a qué salir, pues guarezcanse en su casita, salgan con paraguas, salgan abrigados,
y salgan con tiempo por aquello de las inundaciones que se está dando. Bien, pues buenas noches, descansen y estaremos en contacto en los próximos días, primeramente el Cristo. Buen descanso.